ojalá que no, pero habrá pasado, que no todos habrán terminado de leer el material. Lo que me gustaría saber es qué pasó con ese material, aquellos que lo leyeron. Vamos a hacer la misma interpretación de la semana de ayer. Quiero que me digan si les resultó fácil, difícil, si lo terminaron de leer, cuántos capítulos tienen, qué les pareció. A ver. Habilitame los micrófonos, por favor. Está habilitado, profe. Ahí está, perfecto, gracias. A ver. Bueno, puede ser más difícil. Un poquito más difícil, sí. Chiquito nomás porque es viernes. No, yo me la voy a llorar. Yo no aguanto. No, Estaba muy pesado. No. Profe, Para mí me resultó muy interesante en o sea, el comienzo del prólogo y después seguí continuando, pero no pude terminar de leer. Es muy bueno con respecto al desarrollo de los derechos de los derechos humanos, que está muy cercana a los acontecimientos acá en la Argentina. Sí, sí, muy bien. al principio empezó bueno. Bien. Bien, me parece que es un buen sentimiento que les pasó, bueno, bien. Estuvo muy bueno, fue interesante y yo traté de leerlo en 2 etapas, como nos había dicho que podía servirnos. Y me gustó mucho, estuvo interesante, estuvo bueno. No me costó tanto, la verdad, yo creí que me iba a costar más y no me costó. ¿Me podés decir si vas al colegio secundario, si ya terminaste? Sí, yo estoy en 6º año, estoy en el último año de la secundaria, sí. Bien, entonces Luciana no te me llamo. costó tanto. Bien, ¿y terminaste de leer todo el texto? Casi todo, me faltó un poquito, que casi llego, pero yo de por sí me gusta mucho leer, entonces como que me entretengo, no me pierdo, no pierdo la atención, nada, es como que lo hago seguido, suelo leer muchos libros también, entonces es como que, no sé, me entretiene, me encanta la lectura. Bueno, me alegro. La primera impresión de los textos está buena, perfecto, muchas gracias. Parecía, profe, ¿puedo hablar? Sí, No sé si sí. se me escucha. Se escucha. No era un texto complicado, o sea, tenía muchas teorías claramente, pero lo que más que nada a mí se me complicaba, que me jodía un poco, era porque el PDF en sí estaba medio volteado algunas páginas. Sí. Y bueno, y tipo, en el momento en que yo Estaba giraba mal la escaneado, o sea, algunas páginas estaban escaneadas al revés. Sí, estaban Y escaneadas al revés, y en mezclados el momento en que yo la giraba, después perdía la hilación de lo que decía anteriormente y me olvidaba entonces, y ahí ya perdía todo lo que estaba diciendo y A mí me jodía pasó un poco eso, pero exactamente lo mismo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me lo puse a leer para verlo y me gustó, pero como vos decís, me volteaba la cabeza así, así, me mareaba así. Lo ideal es que lo impriman. Yo lo imprimí. Sí, eso yo tuve que hacer porque era muy difícil para poder leer. Sí, yo traté de imprimirlo. Más que nada para estudiarlo más adelante está bueno imprimirlo, entonces se lo puede resaltar y ya empezar a hacer la segunda lectura con más ganas. Exactamente. Sí, profesora, yo llegué a imprimir y en el prólogo, si yo no me equivoco, creo que hay un error en una palabra que creo que me llamó la atención y la busqué, que dice en la parte de... habla de un corpus juris, dice, pero es corpus iuris, puede ser, de los tiempos de los romanos, puede ser. Sí. Ah, sí. Habla justamente sobre los derechos que ya nacieron desde ese entonces. Bien, muy bien, me alegro, se están empezando a incorporar el vocabulario técnico. Muy bien, perfecto. O sea, muy bien con el texto de la primera impresión, la mayoría, la que lo pudo leer y pudo acceder, perfecto. Y para los que recién están empezando, no se preocupen, todos estamos ahí dando los primeros pasos, no es que porque ellos empezaron el lunes, están iluminados y les fue re fácil, no, están empezando recién a leer el material que estamos Hola, trabajando. buenas noches.
Buenas noches, feliz viernes. Yo me corté el pelo solo, pero ya me estaba poniendo... Creo que ese no es un error, creo que se escribe de las dos formas. Creo que se escribe de las dos formas, creo que no es un error. Sí. No, es en inglés. Es Iuris porque viene justamente de Justiniano, del emperador romano. Bueno, anótenlo y déjenlo ahí, y cuando venga el profesor específico, especialista en ese área, me preguntan. No Sí, yo busqué por todos lados y es Iuris, pero sí se habla justamente por el emperador Justiniano de Roma. Muy bien ese sentimiento de investigación. Perfecto, buscar las palabras que no conozco. Muy bien. Bueno, esto es parte de la ley. Esto es parte de empezar a comprender el contenido, de codificar la información. Me parece muy bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre el texto? Una pregunta. Sí. Quería preguntarle, porque bueno, yo lo leí y me pareció interesante, pero puede ser que tenga bastante derecho romano y esté incluida la Constitución, que vaya parejo. Sí. No, entonces me afirma, sí, no, re bueno entonces. Sí, a ver, en el plan de estudios nuevo, el que lo pudo ver, verá que ya no existe derecho romano. Derecho romano que antes se dictaba, que era parte del plan de estudio, desapareció y otras áreas, o sea, otras asignaturas adoptaron el contenido de esa materia y la da como disfrazada. Pero es la base del derecho actual, así que la tienen que saber, y sí va a aparecer en el contenido. Hay que conseguir el diccionario jurídico, profe, hay muchas palabras que se consigue ahí. Sí, a ver, vayan paso a paso, vayan leyendo, vayan identificando aquello que no están encontrando, empiecen a hacerle preguntas a hacerle interrogantes a eso que no está apareciendo en el texto. El que lo puede buscar y encuentra la respuesta, perfecto, pero aquellos que no encuentran la respuesta, anótenlas, porque va a venir el profesor específico de ese área y está bueno que ustedes le empiecen a preguntar y le hagan las preguntas, porque por ahí el profesor da por hecho que ustedes entienden y en realidad no es así. Así que está buenísimo que ya empiecen a leerlo y empiecen a identificar qué es lo que no están entendiendo. El texto es bastante ameno, claro, a pesar de la ubicación de las páginas. Sí. Por ejemplo, para sacar... Hay una palabra que no logro. Hay una palabra que no logro como entender, que significa cristalización o algo así. ¿Al principio? Sí, que creo que en el otro texto, el de Sarmiento, en donde estaba Sarmiento, también usaron esa palabra, cristalización. Bueno, marcarla, tenerla marcada, porque a mí me interesa la semana que viene empezar a trabajar en el tema de los resúmenes, y les voy a explicar, y yo necesito tener este tipo de ejemplos para avanzar en la lectura. Anotarla, dejarla a un costado, y la semana que viene vamos a seguir trabajando, no te preocupes, pero me gusta que me lo digas, entonces lo podemos tener en cuenta para seguir trabajando ese aspecto, ¿sí? Las palabras, por lo general, adoptan sentido en función del contexto en el que se están leyendo. Así que también hay que ver a qué se está refiriendo esa palabra, en dónde está la palabra. Sí. Bueno, sí, escucho un profe. Sí, buenas, yo soy Evangelina, y la verdad es que me costó un montón la lectura, porque hace años terminé el secundario. La base en ciencias sociales era muy poca, vamos a decir, una base muy baja. Sí. Y a pesar de que leí, me costó también, como decían los chicos, poner en orden las páginas, pero me pude hacer algunas preguntas, como usted sugirió, acerca de los párrafos. No sé si usted quiere que le diga algunas preguntas que me hice de acuerdo a lo
No. Esperaba, Angelina, ya vamos a trabajar con eso. Quiero hacer un repaso nada más para revisar el tema de la lectura. Esto que ustedes me están mencionando me va a servir para empezar a relacionarlo. Así que, tranquila, gracias por el aporte. Ya te voy a preguntar, Evangelina. Así que ahora sí, les voy a pedir que tengan paciencia, les explique lo que vamos a hacer hoy para seguir avanzando y aprovechar el viernes. Bueno, les pido que ustedes apaguen sus micrófonos, entonces es más fácil trabajar. Bueno, entonces, habíamos dicho ayer que la lectura comprensiva requiere de la decodificación. Para comprender algo tenemos que decodificar, empezar a darle sentido, nuestro sentido, a lo que estamos leyendo. Hasta lo que ustedes me están mencionando han empezado, esto que qué pasó con la lectura, no, esto que ustedes decían, bueno, a mí me gustó, a mí me es más fácil, yo busqué esta palabra, yo revisé tal cosa, y ya hice las preguntas, no llegué a leer todo. Llegaron a empezaron a definir ideas, a hilar ideas y a darle sentido. Traigo. ¿Qué cosa? ¿Yo qué hablo? Tengo un intruso en los micrófonos, tengan cuidado. Ahora sí, bueno. A darle sentido a lo que estamos leyendo. Esta lectura comprensiva, este texto, lo van a leer varias veces, lo van a tener que leer varias veces. Aquel que tiene más facilidad con la lectura comprensiva porque lee mucho, perfecto. Profe, bloqueé los micrófonos. Sí, esperen un momento. Gracias. Ya está, bueno. Entonces, aquellas palabras que ustedes están manifestando, buscando, hilando, está bueno, todo esto que ustedes vivieron sobre el texto a primera instancia es lo que tiene que pasar. Es el estado natural de lo que tiene que pasar. Va a pasar con este de organización, va a pasar con el de lógica, va a pasar con el de contabilidad y va a pasar con el de historia. Cada uno va a tener un sentimiento específico con el material, va a empezar a decir, bueno, esto es más difícil, esto es más fácil, esto, por el capital de conocimiento que uno tiene y los sentidos que se manifiestan en esta lectura. Se les solicita primero que nada que cuando ustedes tengan un estudio comprensivo, lo primero que hagan es una lectura rápida. La mayoría trató de hacerlo, lo logró, tienen una idea somera de qué trata el texto. Y en esta segunda lectura, que también tiene que ver con una lectura rápida, pero rápida en determinados aspectos, vamos a ir identificando frases, vamos a ir identificando las palabras, vamos a ir identificando lo que el autor quiere decirnos más específicamente, entenderle el fundamento que está dado en esas frases y en esas palabras y en esas ideas principales y secundarias. Bueno, lo primero que ustedes hicieron es obtener una visión global del tema. Ya leyeron el título, ya se identificaron los párrafos, tienen que empezar en este momento, cuando vuelvan a tomar el texto, a identificar las ideas principales. Ahora Marlene les va a explicar cómo van a identificar las ideas principales. Prestar atención a lo que el autor les viene resaltando, tanto esas palabras que ustedes están desconociendo, como aquellas frases en cursiva, o las citas, todo eso hace el sentido del texto. No hay gráficos, así que por ese lado el texto está limpio, y siempre tratar de definir una conclusión. Tiene capítulos, creo que tiene 6 capítulos. Yo les recomiendo que a cada capítulo ustedes le armen una conclusión.
Es decir, hagan ya hicieron la primera lectura, vuelvan a hacer otra lectura un poco más detenida y digan, bueno, al final de este capítulo, ¿qué es lo importante? Hagan como una súper síntesis, con sus palabras. No hace falta que ustedes recuperen las palabras del texto. Lo importante es que ustedes empiecen a hacer la repetición de la información relacionando con aquello que ustedes ya saben. Perfecto. Entonces, eso por un lado en la lectura global y rápida que van a volver a hacerla en estos días. Para la lectura analítica, vamos a empezar a trabajar específicamente ya en una casi tercera lectura. Vamos a cansarnos de leer este texto porque van a empezar a identificar que más allá de que empiezan a comprender, tienen que retener esa información. ¿Para qué? Para que quede almacenada en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, para esta segunda lectura más analítica, más detenida, van ya en esta segunda, tercera lectura, van a tener que ya saber las palabras y saber qué significan. Ya van a tener que hacer este juego de identificar, bueno, cuáles son las ideas específicas, no lo que yo creo del texto, sino qué es lo que el texto dice. ¿Qué opinión tiene el autor? ¿Cuál es la conclusión de cada texto, de cada uno de los capítulos? Esto también lo vamos a trabajar con el tema del resumen y el tema de la síntesis, incluso con el cuadro sinóptico. Así que bueno, esto ya es más para la lectura analítica. ¿Cómo vamos a trabajar la identificación de las ideas principales y secundarias? Bueno, eso suele pasar que cuando uno lee un párrafo, esto ya lo pasamos. Marlene, vos tenés tu Power ya listo, ¿no? Ahí está. Sí, déjame que dejo de compartir el tuyo. Dale. Bueno, mientras ella está preparando, el problema muchas veces surge que no tenemos mucha práctica en identificar las ideas principales y secundarias. ¿Cómo hacemos para identificar las ideas principales y secundarias de un párrafo? Por lo general se identifican dentro de lo que es cada uno de los párrafos. Lo hicimos en algún momento en la primaria y en algún momento en la secundaria, pero pasó desapercibido para algunos. Me sumo al grupo, que después me tuve que poner a estudiar de vuelta. Cuando uno busca una idea primaria de un párrafo, le tiene que hacer preguntas. ¿Qué es lo que me querés decir en esta parte? ¿Qué es lo principal? Y eso para identificar la idea primaria. Y para identificar la idea secundaria es la idea que sustenta y que da más detalles sobre aquella idea principal del texto. ¿Cómo se logra esto? Con entrenamiento y con práctica. A ver, te dejo Marlene a vos ahora. Hola, buenas noches. Bueno, como recién decía la profesora Rocío, las ideas principales son las que nosotros tendríamos que marcar, para poder ir marcando aquello que es realmente importante, lo que el autor nos quiere ir enseñando. Entonces, la idea principal es aquella que, si nosotros la eliminamos del texto, la eliminamos de la frase, del párrafo, el párrafo o el texto, el capítulo va a ir perdiendo sentido, porque es aquella frase que sí o sí tiene que estar presente para que nosotros podamos comprender. O sea, que vendría a ser el núcleo que el autor va a plantear en los diferentes textos. Estas ideas principales pueden encontrarse en diferentes lugares.
siempre va a estar ubicado, depende del párrafo, en otros lugares. No, la idea principal no siempre es la primera oración, o la segunda, o la última. Nosotros, para poder marcar o poder conocer e interpretar y observar dónde está la idea principal, debemos realizar una lectura detallada, una lectura no rápida, sino una lectura más bien detenida, en donde vamos a ir comprendiendo y entendiendo el texto, y a medida que lo vamos haciendo, vamos observando y seleccionando las diferentes ideas principales. Así como tenemos ideas principales, también tenemos las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que explican y van a ampliar la idea principal. O sea que va a seguir la importancia de la idea principal, la secundaria. Y es aconsejable y sugerible que entre estas dos ideas podamos ir utilizando diferentes colores, o si no, diferentes tipos de subrayados, para poder hacer esta diferencia entre cuál es la idea principal, que yo sí o sí debo conocerla, que yo sí o sí debo interpretar y aprenderla, y la otra idea que le sigue a esta, que le va a ir complementando, o sea, lo va a ir ampliando y complementando a la idea principal. Luego, también cuando vamos haciendo la lectura más detallada, más detenida, donde vamos a ir marcando las ideas principales, también es importante poder ir haciendo notas al margen. Estas notas al margen nos van a servir a cada uno de nosotros para poder recordar aquello que dice el párrafo. Por ejemplo, nosotros sugerimos que en cada párrafo vuelva a leer la idea principal, y en base a eso se haga una anotación breve de lo que hablaba ese párrafo. Por ejemplo, fechas, lugares, nombre de personas célebres, o diferentes leyes, incisos, para que nosotros pongamos palabras cortas, pero que eso a la vez actúa como un recordatorio, una ayuda a memoria, para recordar todos aquellos temas o aquellas ideas principales que trata en ese párrafo. También, además de las notas al margen, podemos ir haciéndole preguntas al texto, que estas preguntas se van a ir respondiendo con ese párrafo, en base a la idea principal. Entonces, cuando nosotros ponemos cómo se llamaba la persona que conquistó América, por ejemplo, una suposición de la pregunta. Y cuando esa pregunta tiene que estar, en la respuesta tiene que verse o estar en el texto detalladamente, y eso también es una práctica para que nosotros podamos ir haciendo las diferentes repeticiones como de estudio, como nos venía comentando la profesora Rocío en algunas clases anteriores, y también para que nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento se vaya consolidando. Bueno, seguimos. Rocío. Bueno, entonces, hasta acá por ahí explicarlo y sacarlo de esta manera es bastante confuso, porque hay que ponerlo en práctica, hay que empezar a ejercitar este tema de sacar las ideas primarias y secundarias. ¿Por qué es importante, más allá de esta ejercitación, empezar parte por parte a entrenar en la identificación de las ideas primarias y secundarias? Es un entrenamiento básico que se da para que ustedes vayan agilizando el tema de la comprensión de los textos.
Hoy empezamos paso a paso identificando, bueno, cuál es la idea primaria de este párrafo, cuál es la idea secundaria, y así sucesivamente a lo largo de este material. Esto lo van a ir haciendo tanto con este material, con el de historia, con los otros módulos, y probablemente lo hagan durante la primera parte del cursado. Este entrenamiento les va a permitir, una vez que ya lo tengan más ejercitado, identificar una idea primaria sin necesidad de hacer consultas, de marcar en el texto, de esforzarse en la lectura, porque va a salir naturalmente, ya que su cerebro ha desarrollado esa competencia, esa habilidad para decodificar la información y que le sea aún más fácil. Entonces, uno por lo general aprende esto en la primaria y en la secundaria. Se ha deteriorado un poco este tipo de aprendizaje. Es necesario para la universidad porque van a leer mucho. Entonces, si ya empezamos a ejercitar, si ya su mente está armando esta predisposición a la lectura comprensiva, cuando tengan que leer muchos materiales, porque no van a tener una sola materia, van a tener muchas materias y cada una tiene su módulo, tiene su contenido y es muy abundante. Este tipo de estrategias de ya tener ejercitado el paso a paso, les va a permitir, ¿qué cosa? Organizar, administrar su tiempo en el estudio. Entonces, aquellos que no tienen tanto tiempo para desperdiciar, que trabajan, que tienen familia, o por el simple hecho de mejorar su práctica de aprendizaje, este paso a paso, aunque sea engorroso, es interesante que lo hagan porque, como les voy a volver a decir, les sirve para un futuro próximo hacer una lectura comprensiva sin necesidad de tanto esfuerzo. Entonces, antes de volar, hay que aprender a caminar, paso a paso. Bien, bien. Avancemos. Vamos a tratar de poner la filmina. Rocío, pasamos al aula virtual ahora. Bueno, está bien. Vamos a dejar este tema hasta acá. ¿Por qué? Porque ustedes Profe, ¿notas al margen fue el último? Sí. Gracias, porque me desconecté, disculpe. Nota al margen fue lo último. Si de cualquier manera, ahora les vamos a mostrar cómo ingresar al aula virtual y el fin de semana vamos a tratar de publicar los powers que nosotros estuvimos dándole toda la semana. Entonces los van a tener ahí, por si tienen alguna duda. ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a pedir que presten mucha atención para aquellos que todavía no pudieron ingresar al aula virtual y les voy a pedir a todos y a cada uno de ustedes que hagan este paso ahora. Vamos a intentar que todos entren ahora al aula virtual, porque necesitamos saber si da la capacidad del campus virtual para atenderlos a todos. Si no, vamos a tener que reajustar el sistema, el servidor. ¿Sí? Yo ya entré anoche, profe. Bien, te voy a pedir que intentes entrar nuevamente ahora y te quedes en el aula. Yo, profe, entré antes de comenzar las clases y pude entrar. Bien, perfecto. Aquellos que ya entraron, vuelvan a entrar. Quédense Profe, ¿cómo se entra al aula virtual? Yo también entré. Bueno, a ver, esperen. Los que ya entraron, entren ahora. Y quédense en el aula y empiecen a mirar qué hay ahí. Y quédense un rato mientras yo les explico al resto cómo entrar. ¿Sí? Perfecto. Ahora les vamos a explicar el paso a paso. Vamos a ir al aula virtual. ¿Cómo entramos al aula virtual, al campus virtual? Vamos a poner en el buscador campusderecho.com. Esa es la dirección a la que ustedes tienen que acceder. Vuelvo a decir, campusderecho.com. Todo seguido. Y todo seguido con ese. Bien. Les va a pasar que van a entrar acá, tienen la página principal.
y la página va a ir modificando su presentación. Tienen una encuesta que ustedes no la tienen que hacer todavía, son alumnos todavía. Tienen el curso nivelatorio 2021 y después tienen posgrado. Tienen que hacer clic en ingresar en la parte superior. Ven en la pantalla dice ingresar. Un segundo, profe. Bueno. No me carga la página, profe. Bueno, Segundo, por favor. A mí tampoco me carga la página. Se me saturó la página. Los que ya ingresaron se quedan tranquilitos y los felicito. El resto Profe, no carga la página. paciencia. Muy Profe, bien. me quedé en campusderecho.com. Después Bien, ahí que sigue. está cargando el servidor. Ajá. Algunos tienen banda más lenta y está más lento, pero necesito saber que todos pueden entrar y que están ahí. Les voy a decir, los que ya entraron, quédense ahí. Vamos a esperar al resto que entre. Bueno, estamos en campusderecho.com. En la página, en la parte de arriba, hay una pequeña solapa que dice ingresar. La parte derecha de la pantalla superior. ¿Sí? Bueno, los que ya están ahí, hagan clic ahí. Bien, esta es la siguiente página. Ustedes se tienen que automatricular en este campus. Ya están sus datos cargados. Los datos, el dato que tienen que poner como nombre de usuario es su DNI, no el mío. Ese es mi DNI. No tienen que poner el mío. Tienen que poner su DNI sin puntos. Y en la contraseña también tienen que poner su número de DNI. Esto solamente Profe, lo pueden el mío no hacer ingresa. Sí, el mío está como cargando también, pero... El mío Paciencia. tampoco ingresa. Yo ya me registré y no ingresa, está cargando ahí. Y no creo que sea mi internet porque yo dentro de todo tengo buen internet. Bueno. Entonces, Profe, el mío ni siquiera entra a la página. Ingresó. A la cuarta vez con esos datos recién ingresó. Bueno, Sucede que la página se está saturando por la cantidad de... y internet es una bala. Profe, el mío está cargando aún. Bueno, está cargando. Bueno, esto es lo que yo quería saber. Sí, pueden ingresar. Tienen que, aquellos que están teniendo problemas para ingresar, porque no les da el servidor del campus, es porque estamos saturados. Se me dio el servidor. Profe, ahí pude entrar. Bien, perfecto. Entraron. Luego, Bien. ¿qué sigue? Bueno, ingresan. Vamos a ingresar. Ahí pude entrar, pero queda con la página. Yo ya ingresé, profe. Bueno, Profe, yo perfecto. ingresé, pero no me deja tocar absolutamente nada. Es como que Profe, el mío sigue cargando. Bien, esto es lo que yo quería saber que sí pasaba, porque hay que mejorar la banda ancha de esta área. Profe, yo tampoco puedo Acá ingresar. van a aparecer, tendrían que aparecer... Profe, página no me carga directamente. Curso nivelatorio 2021. Profe, ahí me dejó. Sí. Profe, ahí pude ingresar. Bien, Bueno, muy bien. Los que Perfecto. ingresan. No puedo. Sí, porque si no, hablan todos juntos a la vez. Bueno, tranquilo, paciencia. Té de tilo, por Dios. Curso nivelatorio 2021. Acá hay varias cosas. Profesora. Tranquilo, bueno, Yo tranquilo. estoy en la queja de... Acá tienen que empezar a revisar, el que tiene la posibilidad, empieza a revisar lo que ya está cargado. Tienen la bienvenida y también en esta parte tienen unas preguntas que tienen que resolver. Vamos más abajo. Pautas de la buena conducta universitaria, eso está bueno que lo lean. Y tienen una encuesta. Resuelvan la encuesta.
Después tienen el módulo de lectura y comprensión de texto. Ahí nosotros vamos a empezar a cargar todo el material que ustedes van a necesitar. Ya tenemos algunos datos. Miren, tienen material de lectura. El material de lectura es el material de organización jurídica. Es el que ustedes ya estuvieron leyendo. El que no pudo acceder, acá lo puede descargar. Después tienen un foro compartiendo expectativas. Ingresen al foro y resuelvan lo que les solicita. ¿Sí? Bien. Y después tienen el módulo de lectura y comprensión de textos universitarios. Ese es el manual donde nosotros escribimos algunas orientaciones para la lectura comprensiva, el resumen, elaborar cuadros sinópticos, etcétera, 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 que se va a desarrollar en lo que resta de nuestros encuentros. Pero ya tienen un material escrito para acceder. Ya están algunas de las clases. Está la del 7, la del 9, creo que la del 8 no la grabamos, por eso no está. Pero las otras sí están. Así que bueno, no se preocupen. Y el fin de semana nos comprometemos a subir los powers para aquellos que están interesados y quieren tener los powers que armamos con Marlene para ponerse al día. Bien. Van a ver que también existen otras solapas. Las otras solapas se corresponden a los otros módulos. Derecho y organización jurídica, no tiene material, no tiene actividades, no tiene nada. Contexto histórico de la democracia argentina, elementos de lógica y contabilidad para estudiantes de derecho. Esos materiales se van a ir llenando a medida que vayan cursando. ¿3 clases más bajaron, profe? ¿7, 9 y 10? Sí, porque la del 8 no se grabó. Perfecto. Sí, eso yo me olvidé de decirle cuando me había dicho que no estaban grabando, pero cortaron los micrófonos. Bueno. Profe, yo sigo sin poder. Bueno, hay gente que probablemente tenga problemas, pero es importante que me lo esté diciendo. Está bien, perfecto. Aquellos que ya pudieron ingresar, perfecto. El fin de semana tienen que hacer estas cosas. Bien, díganme. Yo no puedo ingresar. ¿Por qué no puedes ingresar? ¿Qué pasó? Puse mis datos y no me deja. Vos te inscribiste y te recibiste la inscripción a tu correo. Ajá. ¿Sí? Profe, dígale que ponga los números de documento. Sí. Corazón, Sí, vos sí, pusiste pusiste y no pudiste ingresar. No. Únicamente número de documento. Pero sin puntos. Me puse lo mismo. No puede Sí, no me deja. A mí me pasaba eso y yo ingresé poniendo mi número de documento y después le ponía cambiar contraseña. Y ahí directamente me dejaba entrar y me permitía cambiar la contraseña y ahí puedo ingresar bien. Bueno, tratá de probar con esa acción. Traten de probar. El mío, que no pudieron. Sí. profe, el mío sigue cargando, la página no entra todavía. ¿Y qué tal es tu internet? ¿Está bien? Profe. Alto. Sí. Yo tampoco puedo entrar. Si tarda en cargar, lo que tienen que hacer es volver a reiniciar la misma página. Ahí le va a cargar un poco más rápido. Profe, ¿dónde estaría el tema de la preinscripción? ¿Cómo? ¿Dónde estaría acá para preinscribirse? ¿En qué parte de la página? ¿Preinscribirse para qué? ¿Vos decís la automatriculación? Exacto. ¿Sí? La automatriculación, vos entras a campusderecho.com, pones ingresar y ahí te va a aparecer que tenés que cargar tu número, la contraseña y el usuario. La contraseña y el usuario es tu número de DNI. Ahí, ahí te escribís. Ya entré, disculpe que la interrumpa, ya entré. Bien. Estoy siguiendo los pasos. ¿No hay una página de preinscripción que estaban hablando? No, eso tiene que ver con la automatriculación y otras cosas que se mezclaron en el medio. No te preocupes. Ah, perfecto. Profe. Sí. Ahí ya pude entrar, profe. Me alegro.
Cuesta un Profe, poco, ¿no? el material de estudio, profe, el material de los módulos, ¿no está todavía para descargar? No. Ah. ¿Ustedes nos van a avisar? Sí. Gracias. Profe, recreo. No, hoy no va a haber recreo porque nos vamos a ir más temprano. Profe. Hoy es viernes. ¿El boliche? Sí, justo, boliche COVID se llama. Profe, disculpe, quiero preguntar algo. Sí, a ver. En la encuesta sobre las clases preparatorias que tenemos que hacer, dice que el examen tiene 15 minutos de duración. Wow. Y que hay un solo intento, ¿puede ser? No, no es así. El examen dura 1 hora. No, si fuese 15 minutos, no sé, boludo. No, lógicamente no podés porque son No, la 40, encuesta. 40 Es la preguntas, ¿no? encuesta. Buenas noches, creo que se refiere a la encuesta. Ah, la encuesta Ah, sí, sí. en 15 minutos, sí. Ah, bueno, muchas gracias. No, esto es más Envíen la rápido consigna porque que la después pandemia. vienen los Todos parciales muertos por el examen, ¿no? Sí, a mí ya me sonaron las alarmas de 15 minutos un examen, ¿de dónde? ¿Cómo? Con 40 preguntas y 4 módulos específicos académicos. Lo que pasa es que dice el examen comienza. ¿El próximo viernes, profe? El próximo viernes, por ahí el jueves, y ya vamos más adelantados, ya les voy a dar un modelo de examen. Rocío, Sí. a mí todavía no me carga. ¿Y ese modelo de examen? A mí tampoco me carga todavía. Entonces, a mí no me deja entrar y me parece como que No, a mis mí datos tampoco. no están correspondientes. Ah, bueno, Y- entonces si tus datos no están correspondientes, vamos a pasos, ¿ya? Vamos a ir terminando. Bueno, hasta acá. Vuelvo a decir para aquellos que no prestaron atención. Los que tuvieron problemas para el acceso al sistema del campus virtual, no se preocupen, estaba colapsado el sistema, por eso no pudieron entrar. Van a intentar mañana. Si mañana no pueden ingresar, van a acceder a un correo y le van a hablar al equipo técnico para que modifique ese problema. Van a poder ingresar, no se preocupen, tranquilos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a poner un poquito el power para ir cerrando. Y ya les voy a dar la tarea para el fin de semana. A ver. Bien. Bueno, tarea para el próximo encuentro. Van a realizar la lectura global de todo el texto. Van a volver a identificar las palabras que desconozcan y van a armar el glosario de todo el texto, hasta donde lleguen para el lunes. Y en segunda instancia van a volver a realizar una lectura detenida, identificando las ideas centrales de cada párrafo. ¿Sí? Entonces, esta es la tarea para la semana que viene. ¿De qué material? El material de organización jurídica. Tiene 64 páginas, están de cabeza algunas, así que es difícil de lectura. Les recomiendo que lo impriman para que ya lo tengan a mano. Bueno, la otra parte de la tarea es la siguiente. A ver si me dejan. Van a disfrutar de los pequeños placeres que nos rodean, por favor, y recuperen esa buena onda que parece que se les desgastó en estos días. Y ejerciten el pensamiento positivo. ¿Sí? Entonces, esto también forma parte de su formación, porque están muy intolerantes, muy angustiados, muy ansiosos, y es la primera semana. Y rinden en febrero del año que viene, y estamos en septiembre del 2020. Así que hay que tener paciencia, por favor les pido. Para aquellos que miran la novela, para aquellos que hacen dibujitos en la pantalla, para todos los que quieren aprender y para aquellos que están porque sí. Les pido por favor que mejoren la actitud para la semana que viene porque todavía queda un largo trecho. ¿Sí?
Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Para la semana que viene, lunes de la semana que viene, a las 7 de la tarde vamos a tener clase. Van a realizar la lectura global de todo el texto, identificando aquellas palabras claves que desconozcan, aquellas palabras que desconozcan. Van a armar el glosario. Segunda instancia, van a volver a realizar la lectura detenida y van a identificar las ideas centrales de cada párrafo. De lo que puedan alcanzar el fin de semana. No hace falta, no es obligatorio, sino es parte del compromiso que ustedes están teniendo, ¿sí? Yo no me voy a fijar si ustedes hicieron o no hicieron la lectura y me voy a fijar cada uno. Eso forma parte de su aprendizaje. Bien. Y también traten de recuperar la buena onda, ¿sí? Bueno, anoten esto. Bueno, denme un ratito. Mientras tanto, voy a ponerles en la dirección para que ustedes puedan acceder al correo del equipo técnico para si tienen problemas en el sistema estos días. Marlene, ¿me habilitas por favor el chat? Gracias. Está habilitado, Rocío. Gracias. Grupo. Por hoy ya terminamos. Aquellos que tengan dudas o inconvenientes se mantienen en el sistema y vamos a resolver las consultas. Están poniendo los compañeros las direcciones de los chats para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos. Muy buen fin de semana para todos. Descansen.